Qué caos, qué crisis, qué falta de oficio, es la falta de gobernabilidad en Nuevo León, todo provocado por el deseo, la ambición, el capricho de Samuel García de ser candidato a la presidencia. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás? Un gusto, Manuel. Muy buenas noches, gracias. Alicia Salgado, querida Alicia. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues todo está enredado, ya a esta hora de la noche no sabemos bien a bien quién gobierna, quién va a ser el interino a partir del 2 de diciembre, si fue o no legal lo que hizo el Congreso, aunque parece que lo fue, y Samuel García está aferrado, no al cargo, porque él ya se va, sino a dejar a quien él quiere en la silla mientras regresa a gobernar, Alicia. Pero no va a poder. Digo, la verdad es que el derecho asiste, ¿no? Y el Congreso tiene la facultad para nombrar al interino y ya lo hizo. Finalmente, este es un priista y el Congreso de suyo ha sido un Congreso opositor, así lo mandató también el pueblo neolonés. No le dio todo el poder a Samuel García y tampoco ganó por una mayoría inconfundible. Así. O sea, así como le dieron, digamos, la gubernatura a Samuel, así le dieron la mayoría a la oposición. A la oposición, pero la ley es la ley. Creo que aquí hay que subrayarlo. O sea, no es lo que quiera una persona que llega porque lo elige la población y porque la llega a un partido voy a designar a alguien y el Congreso tiene que designar a alguien del mismo partido. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Que tengas abierto el presupuesto para hacer tu campaña? Ese también es uno de los grandes cuestionamientos que trae esta decisión o este aferrarse a nombrar al sucesor. Hoy dice incluso Xóchitl Gálvez que Samuel García está utilizando recursos públicos en estos recorridos, porque se fue de campaña un rato, luego volvió 3 días a la gubernatura. A firmar cheques. Y ya se va el 2 de diciembre, Luis Miguel. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me llama la atención siendo una operación en la que estaba tanto en juego lo malhechote. Digamos, es una cirugía operada a machetazos. Sí. Si efectivamente lo que está en juego es quién gobierna uno de los estados más ricos de México, el arranque de una precandidatura que puede ser el fiel de la balanza o puede ser un factor que estabilice la campaña nacional, ¿cómo es que no estaban cuidados tantos detalles? Creo que la parte jurídica nos están queriendo hacer bolas, nos están queriendo confundir, es muy clara. El Congreso va a nombrar al gobernador porque así lo establece el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. La ley. La parte que... La ley, pues sí, la Constitución del La Estado. interpretación de la ley ya nos fue dada por 2 instancias que no son, sobre las que ya no hay más apelación. La parte que genera mucha curiosidad es todas las negociaciones políticas, ¿por qué salieron tan mal? Entre Samuel y su propio Congreso, entre MC, el PRI y el PAN. Eso es un desastre. Es un desastre, es un desaseo y será también parte de la carta de presentación de Samuel García. Es decir, si no fue capaz de operar su relevo, si no fue capaz de mantener la gobernabilidad en su estado con el Congreso, pues ¿cómo le va a hacer para ganar la candidatura? Primero, que la tiene en la bolsa, pero después para plantear una propuesta seria y gobernar a México. Claro, materia quizá de otra mesa será el ver si Samuel García es idóneo de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 82 dice que para que un gobernador sea idóneo, tiene que estar 6 meses antes separado, no con licencia. Eso se discutirá más adelante. Pero yo quisiera remarcar algo que ya se dijo por Alicia, que Luis Miguel ha dicho, que tú has señalado. Aquí es un tema de constitucionalidad. La Constitución General dice el 116 que los estados mantendrán la división de poderes. La Constitución de Nuevo León dice el 122 que lo que hemos dicho, pero vale la pena aclararlo, que hay la posibilidad de que un gobernador se ausente 30 días. Y él puede nombrar a quien será el encargado del despacho. Como lo hizo hace unos días, la semana pasada que estuvo de precampaña. Pero ahí hubo un desaseo del Congreso al apresurarse a querer nombrar un gobernador interino. Y además un gobernador no idóneo porque era el presidente del Tribunal Electoral del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y la Corte actuó en las controversias constitucionales 2 y con medidas cautelares dijo, stop. Sí. Después se va a Samuel García al Tribunal Electoral a interponerse juicios para la protección de sus derechos políticos electorales. El tribunal le dice, te asiste la razón,
pero el Congreso tiene la facultad, 122 de la Constitución de Nuevo León, de nombrar al gobernador interino. Ahí es donde Samuel García y los emesistas se equivocan, porque es una facultad soberana, indiscutible. Eso no debe ocuparnos. Pues el gobernador no puede designar a quien se va a quedar en su cargo. Tenía posibilidad. Se puede hasta por 30 días. Pero hay un desaseo. Pero si te das 6 meses... Pero hay un desaseo en la resolución del tribunal, y yo invito a la lectura. En los efectos de la sentencia del tribunal, dice que el Congreso tiene las facultades que Alicia bien decía, y Miguel, es que esto no está en discusión, la ley es la ley. Pero dice, bajo un consenso y manteniendo la gobernabilidad. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de Lengua Española, dice que consenso es que todos estemos de acuerdo. Y la votación no es todos estuvieron de acuerdo, y la Constitución no dice que todos deben estar de acuerdo, es democracia. Pues claro. Entonces, ese punto le ha dado, digamos, una palanca a MC, a Samuel, para que hagan esto que es impresentable, pero que es Ahora es inaudito, esto no lo habíamos visto nunca, y déjenme agregar un factor, no habíamos visto nunca a un gobernador en funciones, porque lo es, con spots pautados en radio y televisión, como precandidato único de su partido a la presidencia de la República. Es decir, un gobernador en funciones que se está promoviendo abiertamente para un cargo de elección. Pero de hecho hoy el Instituto Nacional Electoral tardíamente, después de que se destaca, está bajando los spots y la pauta. Aquí no es bajar, es sancionar, porque ha violado 2 veces la ley. Una, dejó un cargo en condiciones tales para ir a una campaña, a abrir e iniciar la campaña, justamente cuando tuvo miedo de que hubiera un acuerdo con Marcelo Ebrard. Él se moviliza para que no le quiten la silla. Y en el Inter contrata esta campaña. Las 2 veces viola la ley. O sea, viola la ley electoral federal, viola la ley electoral del Estado, viola la Constitución del Estado, o sea, y dice que todos los demás violan la ley porque le concedieron un amparo, o 2 amparos, o que tenía varios amparos concedidos. Uno en, ¿dónde fue? En Campeche, otro en... Ciudad de México. En la Ciudad de México, pero ninguno en Nuevo León. O sea, qué interesante, ¿no? Oye, pues para ser nuevo como se vende, repite y corrige y aumenta los vicios de los viejos. A ver, y mañosos. Más allá de la localización geográfica del amparo, hay uno que es absolutamente pueril. El secretario de gobierno al que Samuel quiere dejar reclama que lo que están violando es su derecho a trabajar. Evidentemente, la Constitución no podría proteger el derecho a trabajar como gobernador a todo el que levante la mano para ser gobernador. Pues sí. Pero es que es inaudito. A ver, es como si yo me postulo para jefe de gobierno. Y pierdes y dices... No, gano la jefatura de gobierno, pero a los 2 días, la verdad es que tú me convenciste de ser candidato y el chiste es que te quedes tú. Entonces a los 2 días yo me separo del cargo y que se quede Luis Miguel, total. ¿Por quién votaron los ciudadanos? Porque hoy MC defendía como si fuera una facultad de Samuel García delegar, heredar la gubernatura. Le quiere heredar la gubernatura al que él decida, al que él elija. Sí, creo que una cosa que vale la pena también poner en perspectiva, más allá de toda esta cosa política, Nuevo León es el estado emblemático para captar inversión en nearshoring. El efecto de la ingobernabilidad en Nuevo León puede tener alguna repercusión en uno de los proyectos más importantes del país para el 2024. En ese sentido, más allá... ¿Tú crees que Elon Musk, Tesla, para cómo están las cosas en Nuevo León, va a llegar a invertir miles de millones de dólares? A ver, va a poner la primera piedra de su Nuevo León planta. Es extremadamente competitivo, pero más le vale literalmente no andarle buscando. Me parece que también es un llamado a decir, la clase política no solo es autorreferencial, lo que están deteriorando Nuevo León puede tener un impacto en calidad de servicio público para la gente de Nuevo León, por supuesto que puede tener un impacto en el proyecto de captación de inversión de nearshoring. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño. Ahora, decía Alicia, y sí, el INE toma la decisión tardía porque, demoraron demasiadas horas de bajar algunos anuncios, algunos spots 10 días de Movimiento Ciudadano. Ayer
ya estaba en funciones, ya había regresado al cargo Samuel García y ahí estaban sus spots. Hoy, pues después de la edición todavía dan algunas horas, algunos se siguen transmitiendo incluso, y Samuel García lleva 2 días ya como gobernador. No habíamos visto esto antes. Esto podría descalificar a Samuel García para participar, lo pide el PRD ya, de hecho, que no pueda participar en la elección presidencial. Lo que está ocurriendo, este enjuague, este tejimaneje, lo puede sacar de la contienda. Sí, son los criterios con los que quitaron a Salgado Macedonio por llevar a cabo actos anticipados de campaña y además el uso de recursos públicos. Eso fue exactamente el mismo criterio. Pero además hay 2 ingredientes adicionales con el caso de Samuel García. Samuel García puede generar algo no esperado, pero esta mesa estamos hablando de lo no esperado. Y se ha mencionado por Monreal una posible declaratoria de desaparición de poderes por parte del Senado de la República. Sí. ¿Por qué? Porque... bueno, lo dijo Luis Donaldo Colosio. Lo dijo Luis Donaldo. Compadre de Samuel García. Y bueno, yo lo pongo en la mesa porque el tema es que la Constitución le da en el 76 al Senado la facultad de declarar cuándo los poderes hayan desaparecido. A mí me parece que todavía alcanza para que el Congreso y el Ejecutivo vayan a la Corte en una controversia constitucional. De aquí al 2, ¿qué vamos a hacer? Pero el tema de la descalificación... ¿Y el 2 quién va a ser el gobernador? Para efectos legales nos lleva a pensar que el candidato, bueno, el precandidato único, podría estar incurriendo incluso en delitos. Entonces, con la reforma de la 3 de 3 y la violencia, este asalto al Congreso versión Nuevo León, toda proporción guardada con lo de Trump, estaría llevándolo a una investigación criminal. En México, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos alguien puede ser votado y ser electo y estar en la cárcel. En México no. En México quien comete un delito es inelegible. Entonces, por 3 cuerdas, Samuel García puede estar fuera. Me parece que es un juego complicado, peligroso, a menos que pase lo del juez, que Luis Miguel ha dicho. Sí. El juez concede la suspensión bajo una cosa que se llama apariencia del buen derecho. Esto es, yo no conozco, pero ni modo que el juez no sepa que la Constitución de Nuevo León permite el tránsito al interino, ¿no? Y no al encargado del despacho. Entonces el juez verdaderamente, la judicatura, ojalá el Consejo esté viendo esto y... Pues es delicadísimo lo que planteas, porque además Samuel García llegó por propio pie a esta circunstancia. A mí me parece que hay un riesgo, y pienso en términos de relato, narrativa, y es que convirtamos a Samuel García en una víctima. Porque básicamente lo que tenemos es un niño grandote haciendo travesuras y atrapado infraganti. Sí, pero no es ningún niño. Pero no sé si lo convirtamos en víctima o más bien queda exhibido como, a ver, alguien que está cometiendo delitos. No, pensaba en actos esto criminales, haciendo trampa, burlándose de la ley. Pensaba en esto que decía Rogelio de, ¿y qué tal si termina en la cárcel sin el derecho a competir y de repente empezamos a hablar de él como todo lo que le hicieron para impedir que literalmente que este bravío candidato pudiera avanzar? Yo tengo la impresión de que se va a imponer el derecho y eso debería ser. Porque difícilmente la Suprema Corte o el mismo tribunal o el juez, tienes la suspensión provisional pero no la definitiva, esta que menciona Rogelio, y tendrán que decidir en función de lo que está escrito. En México la ley debe interpretarse en función de lo escrito, no de lo que quieres negociar políticamente. Y esa parte es fundamental. Hasta hoy en las decisiones de carácter electoral ha prevalecido y sobre todo cuando se habla federalmente de un problema. Ahora, el segundo punto, el caso del nearshoring es bien relevante porque hoy en Nuevo León hay alrededor de 236 proyectos de nearshoring registrados en proceso de instalarse y pues no tanto es Samuel, también son su equipo cercano el que ha ido y sigue articulando una extraordinaria negociación con los chinos, con los indios, con los norteamericanos. Entonces sí tendría que ver el interino que en este tránsito electoral, en este momento específico, no se altere el proceso de llegada de los proyectos de inversión, porque sí está en juego muchísimo dinero. Son 50,000 millones de dólares. Ahora, del interino no sabemos nada. ¿Qué piensa del nearshoring? Va a ser lo que se estaba haciendo. Él podría cortar cabezas y remover a todo el gabinete de Samuel García si quisiera.
¿Le van a Ojalá, hacer ¿no? caso los integrantes del gabinete de Samuel García cuando Samuel García los desconoce? ¿Quién va a gobernar en Nuevo León? ¿Quién va a tener la chequera? ¿Quién va a firmar? ¿Quién va a dar los permisos, las autorizaciones? ¿Quién va a llevar el mando en el estado? Y no hablamos de cualquier estado, vaya, en cualquiera sería delicado, pero en Nuevo León es peligrosísimo. El que se fue a la villa perdió el cerro de la silla. Pues sí, Sí. pues sí, pues sí. El gobernador interino tiene las facultades y lo hará. Ahora bien, este vicefiscal era favorito de Samuel hace unos días para la Fiscalía General del Estado. Es increíble. Él lo pedía. Él lo pedía. Él pedía que lo nombraran fiscal. Él trabajó Y con... fue una de las condiciones para la mesa que lo llevaría al Congreso. Ya está cumplida, no tanto así como fiscal, pero sí como gobernador interino. También es él trabajó con Adrián de la con Garza Adrián de la también, Garza. del PRI. Del PRI, además, candidato al PRI a ha la sido gubernatura. priista él mismo. Sí. Entonces, por eso lo eligen, pero es como, Sí, era pero como Samuel lo parte de pedía. la negociación. Sí. Entonces, ahora veamos qué sucede, ¿no? Pues qué enredo, ¿eh? A ver cuánto dura la crisis. A ver cuánto. Pero sí es una crisis de gobernabilidad Tremenda, como no habíamos visto otra. con repercusiones muy graves como esta. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Luis Miguel. Hasta mañana. Pásela muy bien.